Hola chicos, queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos una vez más a la puerta. Bueno, como dije en la reseña del tarot Goetia, el tarot en sombras, este mazo, el que vamos a reseñar hoy, y que no quiero dilatar más, completa la colección justamente de dos mazos, o sea, el Goetia y el Notoria conforman una colección de dos barajas y son claramente referentes de este tema, de esta dualidad de la que siempre hablamos, de las sombras y de la luz. Así que vamos a hacer la reseña, voy a hacer la reseña del Notoria Tarot in Light, del Notoria Tarot en luz. Esa sería básicamente la traducción. Ambas, tanto el Goetia como el Notoria, son barajas algo más complejas por justamente la propia temática que desarrollan y que incorpora en las imágenes de cada carta simbología particular justamente del tema que tratan. Y como dije recién, no quiero que se dilate más la reseña. Así que la voy a hacer lo más completa posible. Sé que van a quedar muchas cosas pendientes, que van a necesitar un estudio, una dedicación posterior, ir descubriendo el significado justamente de cada simbología que esté inmersa en las imágenes de las cartas. Pero vamos a tratar de ver, amén de lo que ya vimos en el unboxing, donde vimos la energía con que llegó el mazo a la colección, la primera impresión que me produjo y las líneas generales de la presentación y de las cartas. En la reseña yo suelo hacer una visión más detallada en términos generales, agregando un poco más de información. Comenté ya en el unboxing que es un mazo que traje del exterior, de la casa de la cual hablo siempre, de Book Depository, porque es un mazo que todavía no está a la venta acá en el país. Entonces no hay otra forma de tenerlo si no es comprándola en el exterior. Y como ya dije muchísimas veces, yo soy algo conservadora en ese sentido y lo hago siempre en esta casa, Book Depository, porque para mí es una casa seria, con la que tengo buena experiencia, nunca me ha fallado. A lo sumo puede haber pasado lo que pasó justamente con el Notoria, que la entrega se demoró, pero también puede ser consecuencia, como también dije, de la época en que fue adquirido, ¿no? En la época del fervor de las fiestas, y también no nos olvidemos que estaba el tema de la Copa Mundial de Fútbol. Y yo creo que la demora pasó específicamente por ahí. Creo haber comentado también en el unboxing que yo había, o me parecía, dije en el unboxing, que había comprado la versión de la editorial Llewellyn, que es una versión que viene específicamente en inglés, totalmente en inglés. ¿Por qué había comprado esa edición? Porque también lo había comentado, este mazo en primer término salió en preventa y yo no soy de arriesgarme a comprarlo en esas condiciones, entonces espero que salga de manera regular. ¿Y qué pasó? Cuando terminó la preventa y lo quise comprar, no había en stock, la casa no lo tenía. Y cuando reapareció a la venta, apareció la versión de la editorial Llewellyn y el de Lo Escarabeo, que en realidad es que
el que yo quería comprar en principio, no estaba, aún seguía en preventa. Pero cuando llega el mazo aquí a casa, me doy cuenta que es la versión de Lo Escarabeo. Es decir, que algo pasó, que la casa decidió mandar la versión de Lo Escarabeo, quizás por la falta del de Llewellyn, se quedaron sin stock, y para no comentarme y aún más alentar la venida del mazo, decidió directamente mandarme la de Lo Escarabeo, porque en rigor de verdad son idénticas, nada más que la de Llewellyn viene exclusivamente en inglés y la de Lo Escarabeo es una edición que se llama multilingüe porque viene en varios idiomas. En este caso en particular viene traducido el contenido del texto, el contenido del librito, en 4 idiomas, dentro de los cuales uno de ellos es el idioma castellano. Lo cual a mí, esa decisión que toma la casa, sin yo saberlo, me termina beneficiando, porque yo no manejo prácticamente nada del inglés y tengo que hacer la traducción del libro. Y como también comenté, no hay muchas todavía reseñas en castellano de este mazo. Realmente es un mazo, es una baraja que viene en una presentación de las que yo, e insisto, se puede denominar de lujo. Si bien es un tamaño más pequeño que las que realmente son las ediciones de lujo, que en general suelen ser, por lo menos en este caso, ediciones numeradas y limitadas, es de lujo porque tiene una presentación exquisita y excelente. Son cajas de cartón duro, están totalmente forradas, de excelente calidad, el soporte material es buenísimo, ahora ya lo vamos a ver cuando veamos las cartas. Y aprovecho a comentar, no sé si lo hice en el video anterior, que esas ediciones limitadas y numeradas tienen una categoría, vamos a ponerlo entre comillas, suprema, ¿no? Porque son cajas grandes, con cartas de mayor tamaño, el libro es de más importancia, tiene mucho más contenido, tiene otra categoría de encuadernación y además de traer el certificado de autenticidad con una numeración dentro de una cantidad limitada de ejemplares, trae adicionales. ¿Cuáles son los adicionales? Y bueno, por ejemplo, trae un tapete de terciopelo, todo con un diseño específico, tanto viene el Goetia limitado como el Notoria, el terciopelo rojo, y con esos detalles, ese diseño hecho por el mismo artista que diseña la baraja, que es Fabio Listrani, este artista italiano, todo en dorado. Y también trae unas monedas acuñadas con los sigilos que corresponden a una serie de ángeles. Vayamos viendo un poco cómo es la caja. La caja, como les digo, es un prisma rectangular de cartón bien duro y es exactamente igual al Goetia, que pueden buscarlo en la biblioteca, la reseña. Solamente que difieren en la coloración y que está representando también la temática de la luz y la de la oscuridad en el caso de Goetia. Por eso el Goetia tiene un fondo negro y el Notoria tiene un fondo blanco. Las tapas son ambas idénticas y de color lacre, y son una parte del prisma que se desliza y que actúa a manera de tapa. El resto de la caja es exactamente igual para uno y para otro. Toda la gráfica, digamos, propagandística del mazo en el Goetia está hecho en líneas plateadas y en el Notoria en líneas doradas. Y en los laterales de la caja aparecen en ambas 6 sigilos, que son justamente
las monedas que vienen acuñadas como obsequio en esas ediciones especiales. Del mismo modo que el Goetia lo hace el Notoria. Trae 3 en un lateral y 3 en el otro. Y pertenecen a 6 cartas, justamente, que son las que se adicionan a otras 72 que específicamente son los nombres con sus categorías de los ángeles. Es decir, que existe una lista de 72 nombres de ángeles a las cuales se le adicionan 6 cartas más, que ahora vamos a ver cómo son y cuáles son, a las cuales pertenecen estos sigilos que están en la caja, para completar las 78 cartas que trae un tarot tradicional. A mí me hubiera encantado sobremanera tener la edición especial y numerada, obviamente. Lo que pasa que esas ediciones se compran solamente en preventa. Hay varias versiones de ediciones numeradas con distintas cajas, con distinta presentación, todas del mismo estilo y tamaño las cajas, pero tienen distintos gráficos. Abren como el Solabusca o el Modrone. Son esas cajas que tienen el corte sesgado en el lateral y abre como si fuera un cofre, con una especie de bisagra. Me hubiera encantado tener una de esas ediciones, pero realmente el costo es muy alto. Tienen un valor bastante alto, precisamente por ser tan especiales, ¿no? Que yo no tenía disponible en este momento. Así que bueno, tengo que conformarme con este tipo de edición, a la cual llaman regular, pero que está muy lejos de lo que nosotros llamamos los mazos regulares o estándar, que son las de las cajitas comunes de cartón común. Ya les digo, vamos a decir entonces entre un extremo y el otro que esta podría ser una categoría semi de lujo. Lo que tiene la caja, lo que muestra el diseño de la caja, aquí en su frente, la voy a acostar, es un elemento que en general es de oro y que emula una especie de sol, que se llama custodia eucarística, y también se lo conoce con el nombre de ostensorio, me equivoqué, ostensorio. ¿Y qué significa o qué utilidad tiene en el ritual litúrgico? Es un elemento donde en su centro, en esta parte circular, se coloca, hoy es terrible, estoy con las palabras, se coloca la hostia consagrada, y sirve como un elemento para justamente la representatividad del cuerpo de Jesús para los fieles. Vamos a ir encontrando muchos símbolos de la liturgia religiosa dentro de las cartas. Por eso también es un mazo que requiere cierto estudio y cierto tiempo para ir descubriendo justamente todos esos detalles que el artista va incorporando en cada una de las cartas. Y la parte posterior de la caja trae este diseño, que es también el diseño que se muestra en el dorso de las cartas, y que es una especie de portal, yo imagino, hacia la luz, rodeado de un montón de seres relacionados con los ángeles, ¿no? Seres de luz, seres angelicales. Ahora vamos a ver un poquito, entonces me voy a acomodar un poquito, vamos a ver un poco lo que trae la caja. Vamos a abrirla y vamos ya a pasar a ver un poco el contenido y un poco las cartas, como hacemos generalmente.
En otra oportunidad, lo mismo dije del Goetia y todavía no hice un video complementario. Sería interesante después, cuando uno adquiere más conocimiento, justamente estudiando y analizando un poco las imágenes, hacer un video complementario. En rigor de verdad se me van ocurriendo muchos videos relacionados con este mazo y con el Goetia. Bueno, se los voy a ir comentando a medida que vamos avanzando para que el video no se haga tan extenso. Bueno, en principio, como hacemos siempre, vemos el librito. El librito, ya para esta categoría de edición, no es un simple folletito de papel, ya es un librito que tiene una encuadernación con una tapa de cartón prácticamente del grosor que lo son las cartas. Y como les dije, lo Escarabeo lo saca o lo imprime en 4 idiomas. No tiene las imágenes de la totalidad de las cartas, pero sí aparece a modo de ejemplo la carta número 1, simplemente como ejemplo, porque cada carta va a contener una serie de datos en una especie de columna que se desarrolla en el lateral izquierdo, viéndola de frente, e indica en el libro qué significado tiene cada uno de esos simbolismos y de esas palabras o nombres y numeraciones que aparecen en esa columna. La diferencia que tiene el libro de el Notoria respecto del Goetia es que en el Goetia la descripción de las cartas se hace de un modo muy particular y muy original, que es mediante una tabla, donde aparece la numeración del demonio, el nombre del demonio, la categoría, la numeración del arcano al cual pertenece basado en el tarot tradicional, bueno, una serie de datos con las cuales el Fabio Listrani, que es también el componedor del texto del libro, hace toda la interpretación carta por carta haciendo una tabla para consultar. En cambio, en este librito, en esta versión, en el Notoria, lo va a hacer al modo tradicional, es decir, va a, para cada idioma, colocar el nombre del ángel en cuestión y después va a hacer una descripción de cada una de ellas. Del ángel en rigor y de su correlación con el tarot tradicional, con qué arcano se corresponde. Y el librito tiene también atrás unas hojitas en blanco con renglones para que el poseedor del mazo pueda hacer alguna anotación significativa y quiera tenerla allí. Bueno, después tiene las 2 cartitas que son habituales, que son las agregadas a casi todos los mazos. Una es de propaganda de otro producto de los Escarabeo, y una viene con la presentación de la baraja, que es la misma imagen que aparece en el libro y que es una de las cartas del mazo y que es el Arcángel Miguel. Ya lo vamos a ver. Y del otro lado de la carta de presentación viene justamente el diseño que aparece en la contracara de la caja, que es el que va a acompañar todo el dorso de la baraja. Bueno, les cuento sobre la misma carta que el material donde se realiza la impresión es un cartón de bastante espesor, de bastante grosor. Igual tiene su flexibilidad, pero fíjense que es bastante durito, bastante resistente. Las imágenes, para mi gusto, van de lado a lado, no tiene bordes, excepto ese lateral donde aparece toda
toda esa información, y tiene un acabado de un brillo intermedio, no es un brillo demasiado exagerado, pero tiene brillo al fin, y ese brillo le da al tacto, hoy ando mal, así que discúlpenme los furcios, le da al tacto una suavidad que cuando nosotros queremos extender el mazo sobre la mesa, lo hace correr de una manera excelente, porque son muy suaves y eso hace que sean muy fáciles de deslizar una respecto de la otra. El tamaño de las cartas es el tamaño clásico, de 7×12, milímetro más, milímetro menos. Como les digo, tiene una columna en el lateral izquierdo donde hay cierta información. Y ahora vamos a ver de qué se trata esa información. Primero les quería comentar, pues no me quiero olvidar de nada. El Goetia, ¿se acuerdan? Intervino también en un video colección de colección cuando vimos los mazos monocromáticos como uno de los ejemplares que entraban muy bien en esa categoría, porque tenía una cromaticidad dentro de lo que es del blanco al negro y la sumatoria de todos los grises intermedios. Y de esa sumatoria de grises, para relacionarse justamente con la oscuridad, de la cual es el tema principal del Goetia, el artista usaba de la mitad de la tabla hacia el final de la tabla, que es decir, de los grises medianos al negro, pasando por los grises más oscuros. Son bastante oscuras. ¿Se acuerdan que vimos el Murder of Crow que trataba sobre al revés, la inversa, la mitad de la tabla del gris medio hacia el blanco, o sea, los grises más claritos, con toques de negro, obviamente. En cambio, el Notoria tiene una paleta que, si bien no abarca todos los colores, abarca determinados colores, justamente toma los colores más expresivos que nos indican justamente esa luminosidad de la cual trata el mazo en términos generales. Y la gama o los colores que usa y sus mezclas van del blanco al rojo y del amarillo al rojo. Entonces empieza a aparecer los colores puros, amarillo y rojo, blanco y rojo, y los intermedios, que serían las mezclas en distintas proporciones de esos colores puros. Entonces empiezan a aparecer los amarillos más intensos, amarillos más naranjas, los más dorados, los naranjas más rojizos, e incluso aparecen los rosáceos, que son, por ejemplo, esta parte del ala de la carta número 1, que está en un tono rosa. Después vamos a ir viendo, yo ahora voy a ir pasando, ¿no? La verdad que no me quiero olvidar de nada, y si me olvido de algo va a quedar para el complemento, pero voy a tratar de todo lo que puedo analizar a simple vista, hacerlo en esta reseña. Entonces, vamos a ver primero... Vamos a ver de qué consta esa información que está en el lateral. Bueno, en primer término vamos a tener un símbolo en el ángulo superior izquierdo, un símbolo que es el sigilo, que representa al ángel que está, que es partícipe de la carta. La numeración primera que aparece es la numeración en función de una lista de 72 nombres, que son los 72 ángeles, que corresponden a la contraparte de los 72 demonios que el rey Salomón, convocó
para la realización de su templo. Y está ordenado el mazo, como viene de la editorial, por esa numeración. Luego viene como una especie de etiqueta donde está el nombre del ángel que responde a el primer puesto. La segunda numeración es la numeración respecto de la correspondencia con el tarot tradicional. Y en la etiqueta siguiente está la denominación de ese arcano. Obviamente que al estar numerado por la lista de los nombres de los ángeles, la numeración respecto de los arcanos del tarot tradicional está desordenada. Van a aparecer arcanos mayores y menores mezclados en cualquier orden, ya sea numérica y de palo. Esta, por ejemplo, que es la numeración 1, o sea, es la carta número 1, es el ángel BUYA, con H final, y está representando o es correspondiente al arcano menor 14. Recuerdan que las numeradas van hasta el 10, pero si le pusiéramos número a las cortesanas tendríamos el paje como 11, el caballo 12, la reina 13 y el rey 14. Por lo tanto, la numeración 14 refiere en este caso al rey de bastos. Y en la parte inferior figuran los signos planetarios, los signos zodiacales, y en el ángulo inferior izquierdo termina con la atribución esotérica que definieron, mejor dicho, dos grandes ocultistas como Eliphas Levi y Aleister Crowley, donde está la numeración en función de la Santa Cábala y que corresponde a la numeración de los 10 céfiros, y por último la simbología de uno de los 4 elementos. Por lo tanto, para la atribución esotérica, esta carta corresponde al 2 de bastos porque el símbolo que responde al elemento es este triángulo que está aquí, que es el elemento fuego. Quiere decir que hay mucha información en solamente esa columna. Y después hay que agregar la información simbólica de las cosas que se esconden o que están incorporadas, si quieren, en todo lo que es la imagen propia de la carta. Por ejemplo, cuando hablamos de los bastos, porque esta carta también corresponde al palo de bastos, para remitirlo a una imagen de índole religiosa, aparecen las velas encendidas, ¿no? Que es muy típico de las velas en los templos. Y como esto, que es algo sencillo y que se replica en otros mazos, aunque no sean religiosos, la vela encendida como el palo de basto, representando un poco la esencia que es el fuego, hay otros símbolos de la liturgia religiosa, algunos más conocidos que otros, que ahora con el correr de las cartas vamos a ir viendo. Entonces, toda esta información está remitida a la interpretación que en el libro aparece en cada una de las partes. O sea que hay una composición de interrelación entre toda la información que aparece en este lateral. Lo que yo noté en el libro, y que no sé si es un error de la edición, probablemente lo sea así, es que dice que justamente la atribución esotérica aparece solamente en los arcanos menores. Y yo, revisando el mazo, me doy cuenta que no es así. Aparece en todas las cartas, menos en dos, en las dos últimas. Y cuando lleguemos lo vamos a ver y vamos a explicar por qué. Las 6 últimas cartas, o sea, las primeras 72, es esa lista de los nombres de los ángeles. Y
los adicionales, o sea, las 6 cartas agregadas, corresponden 4 a los arcángeles y 2 son, digamos, seres máximos. Y pues se los adelanto. Las 2 últimas cartas son los 2 seres máximos de luz, uno que permaneció en la luz, que es Metatron, y otro que digamos, se reveló y pasó a la lista de la sombra, que es Lucifer. Esas 2 cartas son las únicas que no tienen los datos esotéricos que aparecen en todo el resto de las cartas en ese ángulo inferior izquierdo. En el libro dice que aparecen en solamente los arcanos menores, pero en la práctica aparecen en todo el mazo, menos en las 2 últimas. Lo que podemos apreciar también, y yo tendría que tratar de descubrir después, si es que se da la posibilidad, porque en el libro, por lo menos de esta versión, no figura nada de ello. No sé qué pasaría en el libro de las ediciones más importantes. Es porque los cambios, o sea, dentro, manteniendo la misma paleta de colores, porque hay cambios en cuanto a la luminosidad de las cartas. No sé si se está viendo nítido. A ver, ahí. Porque aparecen cartas con más tendencia al rojo, otras con más tendencia a los blancos y amarillos, algunas más oscuras, algunas más claras, y no sé si tienen o llevan alguna relación particular. Por ejemplo, acá tenemos claramente dos casi opuestas, ¿no? Muy clara y bastante más oscura. No sé si tiene alguna relación con la categoría del ángel en cuestión, la que representa la carta, ¿no? Si hay como una categorización, así como los demonios tienen un título nobiliario, no sé si pasa algo similar con el tema de los ángeles. Y entonces esa posición en la escala de los ángeles se ve reflejada en la coloración que le termina dando el artista. Eso es una intuición que yo tengo, pero a ciencia cierta no lo podría asegurar. Bueno, ven que aparece el orbe ahí, ¿no es cierto?, típico de la religión católica, ¿no es cierto?, del cristianismo. Me gustaría hacer varios videos donde participen tanto este mazo como el Goetia. Primero me gustaría hacer obviamente un comparativo entre uno y otro, ¿no? Viendo la lista, en el orden de la lista, cómo se representa la cara de la luz y la cara de la sombra. O sea, bajo la misma numeración, qué demonio está con la numeración número 1, por ejemplo, y qué ángel es su contracara, ¿no? O sea, porque la numeración va a ser la misma y luego su posición en la lista va a ser la misma y vamos a tener ambas caras, ¿no? La luz y la sombra. Me gustaría hacer esa correlación entre un mazo y el otro. La otra correlación que me gustaría hacer, yo les voy mostrando las tarjetas mientras. Otra correlación, y me gustaría que ustedes opinen, me dejen su opinión en los comentarios, y por supuesto si se le ocurre alguna más de las que yo voy a nombrar durante el transcurso de la reseña, también me la dejen para yo tenerla en cuenta. La otra correlación que me gustaría hacer, ya que cada ángel se remite a un arcano, mayor o menor, del tarot tradicional, hacer una comparación del Notoria con el tarot clásico para ver si existe dentro de su simbolismo gráfico alguna similitud que esté representada en el tarot tradicional. Esa sería otra.
Cuando hice la reseña del Goetia, comenté que dentro del libro Las clavículas de Salomón existe una parte de ese libro llamada el Lemegetón, que es, cuyo nombre es también conocido como la llave menor de las clavículas, donde en uno de sus capítulos habla de los libros que lo componen. Y el primer libro justamente es el Ars Goetia, del cual está inspirado justamente el mazo Goetia Tarot, y el quinto libro, que es el Ars Nova o Ars Notoria, en el cual se inspira este mazo, el Notoria. Pero a su vez, dentro de ese texto, la mayor parte del texto está abocado a darnos en unas especies de gráficos tipo tablas todos los sigilos que corresponden a cada uno de los nombres de los demonios. Y a su vez, después en forma de texto explicativo, habla de cada demonio, su categoría nobiliaria y alguna característica del mismo. Pero no habla nada del Ars Nova. Y yo no tengo en mi biblioteca ningún libro que me aporte datos para yo poder establecer algún detalle más sobre las categorías de los ángeles, algún indicio más o algo también que me haga entender la gráfica que en definitiva usa el artista para hacer las representaciones. Lo único de lo cual dispongo es el librito, que en este caso es este librito que acompaña el mazo. Pero tengo un mazo que está reseñado en la biblioteca, para aquel que sigue el canal lo recordará ahora cuando lo voy a nombrar, que es el mazo llamado Los 72 Nombres Sagrados de Dios, que es un mazo de características, como se suele decir, un mazo cabalístico, porque es el principal punto de generador de la baraja, y que en él, y que tiene un libro más importante, de ese libro podemos sacar también referencia de los ángeles para aplicar en este mazo. Entonces también me gustaría hacer un comparativo de ambos mazos, y fundamentalmente con el libro, para determinar alguna clave identificatoria de cada uno de los ángeles, porque justamente ese mazo, que se llama los 72, repito, nombres sagrados de Dios, son los 72 ángeles, que es la misma lista que aparece en el Notoria, son los mismos ángeles con la misma numeración y obviamente el mismo nombre, la misma ubicación en cuanto a su categoría, y ese libro sí es mucho más completo que este que trae el mazo. Así que también me gustaría hacer un video haciendo una comparación entre uno y otro. Bueno, se me ocurren infinidad de cosas. Son cartas muy, muy lindas. Yo cada vez que las miro me enamoro más del mazo, aunque reconozco la dificultad para hacer la lectura. Yo cuando hice la lectura los otros días, amén de la intuición que me puede generar la imagen, me remití más a la interpretación en función del arcano del tarot tradicional que del ángel en sí, ¿no? Por ejemplo, como les decía, este símbolo, de los cuales no me cabe duda, en las otras cartas hay un montón que habrá que descubrir. Este es muy visible porque está como en primer plano. Es un símbolo que representa la doctrina de la Trinidad, que se lo conoce como el símbolo Kikumke.
donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en el centro obviamente está Dios, ¿no? Otra vez una parte del orbe. En fin, va a haber que estudiar un poco en detalle la gráfica. Miren esta qué bonita, solamente con un toque de amarillo y prácticamente es monocromática. Está todo lo contrario, es prácticamente en rojo todo, ¿no? Bueno, y así se va desarrollando todo el mazo. Y estoy segura que a medida que lo vaya mirando y lo vaya estudiando y lo vaya analizando, voy a ir notando eso que también suelo repetir cuando hablo de la dualidad entre la luz y la oscuridad y los mazos temáticos que rayan la oscuridad y la luz, o los angelicales y los demoníacos, por llamarlos de alguna manera, es que siempre están mostrando, de alguna manera, una línea divisoria que en rigor de verdad es muy delgada. Y cuando uno va transitando, viendo las barajas, llega un punto que esa línea es como que se va diluyendo, ¿no? Vamos perdiendo de vista esa línea, se va perdiendo de vista. Este corresponde al colgado, al arcano número 12. Se va perdiendo de vista esa línea límite y en un momento realmente no te das cuenta de qué lado estás. Si cruzaste la línea, si permaneces del lado donde empezaste a caminar, o si ya estás traspasado de lugar. Porque yo creo que tanto el Notoria debe tener algún indicio del lado oscuro, como el Goetia tener algún indicio del lado luminoso. Así que, por ejemplo, fíjense, cuando hablo de hacer un comparativo con el tarot tradicional, que en este caso el ángel número 64, que es Meiel, está, digamos, remitido al arcano número 8, un arcano mayor, que es la justicia. Y si ustedes miran la imagen, van a ver que sostenido del casco, con esa especie de velo que tapa la cara del ángel, hay en términos más etéreos, si querés, una especie de balanza que es justamente el icono representativo de la carta de la justicia. Y como esta, que a lo mejor es tan visible, aparecen otras, ¿no? Entonces estaría bueno también hacer un comparativo entre uno y otro e ir descubriendo elementos repetitivos o elementos representativos en uno y otro. Bueno, estamos por terminar acá la carta de la estrella, con la estrella allí del Salomón, el hexagrama. Y estamos llegando ya al final de la lista, ¿no? Esta es la número 71, que equipara a la suma sacerdotisa, y fíjense que tiene el atuendo del Papa en versión femenina, con estos elementos que cuelgan, que son donde se quema el incienso, tan utilizado en los rituales religiosos. Y esta es el último ángel de esa lista de 72. Y después, para completar las 78 cartas, al igual que pasa en el Goetia, se adicionan 6, que justamente van a ser los 4 arcángeles más importantes. Fíjense que también las voy a levantar. Los 4 arcángeles más importantes, que van a representar, a ver, no sé si se ve bien, los 4 haces de la baraja. Y siguen teniendo los 4
esa atribución esotérica en la parte inferior. Y va a ser el arcángel Rafael, que aparece como el as de espadas, el arcángel Gabriel como el as de copas, el arcángel Uriel como el as de oros o pentáculos, y el arcángel Miguel, el mayor de los arcángeles, como el as de bastos. Y por último, quedan las últimas dos adicionales, que como ya les anticipé, son Metatrón, que representaría o estaría relacionado con el arcano número 6, que son los amantes o enamorados, y que es justamente este sigilo que vemos allá arriba. No sé si se ve, a ver. El símbolo que se ve en la parte superior es ese sigilo, que es el que justamente representa a Metatrón, y que ya dejó de tener la atribución esotérica en su borde, en su ángulo inferior izquierdo. Y la otra carta que no lo tiene y que cierra el mazo es el ángel caído, que es Lucifer, que se revela contra las huestes celestiales y pasa al lado de las sombras, y que está representando o que se está correspondiendo con el arcano número 15, que es el diablo. Y que es la misma carta. Ahora no la voy a buscar porque seguro el Goetia está desacomodado y no quiero retrasar mucho el video, que ya se está haciendo bastante extenso. Es la misma carta que representa a Lucifer en el Goetia, solamente que va a estar en la gama de los blancos al negro, pasando por los grises. Bueno, chicos, voy a cerrar el video. Espero que les haya gustado el video y que les haya interesado e impactado el mazo. Realmente yo creo que ningún coleccionista puede dejar de tener tanto el Goetia como el Notoria, independientemente de cuál sea su visión sobre las luces y sombras, ¿no? Son mazos que realmente son obras de arte y que merecen estar en cualquier colección. Realmente son imágenes impactantes y son temas reveladores, realmente. Un poco difíciles para interpretar, pero bueno, es cuestión de ponerse a estudiarlos despacito, con tranquilidad, haciendo comparaciones, buscando información, y yo creo que, o por lo menos a mí, me dan muchas satisfacciones cuando trato de hacer lectura con este tipo de mazos. Así que voy a ir cerrando el video y lo voy a hacer como lo hago habitualmente. Primero, agradeciendo a todos y cada uno de los amigos que cotidianamente se acercan, se arriman al canal, se hacen parte de él, se suscriben, que le dan el me gusta al video, que son todas cosas que lo hacen crecer de una manera formidable, que se animan a dejar los comentarios, saludos, muestras de cariño, afecto, información, en fin, todo lo que ustedes saben que a mí me llena de alegría y de lo cual siempre estoy sumamente agradecida. Y me despido con la frase habitual que ya están acostumbrados a escuchar cuando estoy cerrando la puerta, que es encontrarlos de nuevo cuando la vuelva a abrir, detrás de la puerta. Los quiero, cuídense mucho, miles de bendiciones para todos y gracias por hacerme este ratito de compañía.